Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vimos en algunos programas los enormes espacios que el ferrocarril de carga pondrá en producción y en el camino al desarrollo. Estamos hablando de que a partir de la reglamentación 27132 del acceso abierto o Open Access, por la que optó el gobierno, la competencia forzará a los actores que serán los operadores de las líneas para ofrecer servicios buenos y los más baratos que el mercado establezca. Pero hay muchos temas sobre los cuales aún se está analizando el modo de encararlos. Hoy el sistema tiene un formato de tipo vertical. El operador, que es un concesionario, tiene que correr trenes, mantener el material rodante y mantener la infraestructura. Y además hace todo el control de tráfico, o sea, tiene una integración completa. El día de mañana va a haber una separación de los distintos negocios y nuestra empresa, al igual que las empresas con las que compitamos en el futuro, van a ser operadores, o sea, van a tener su material rodante para darle servicio a los clientes con quienes hagan contratos de transporte. Y el Estado Nacional, en cabeza de ADIF, va a tener que construir, renovar y mantener la infraestructura. Y además el Estado Nacional va a tener que definir cómo van a ser las reglas de juego y regular el sistema, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo por realizar. Digamos, lo que se anunció fue un plan de inversiones y que se va a reglamentar la ley de acceso abierto y que después se va a trabajar en todo lo que es la regulación. Imagínate que hay que definir quién va a hacer el control del tráfico. Y bueno, va a haber que adecuar todo lo que es la transición entre los sistemas de concesión a los sistemas de acceso abierto, que esto está previsto, se realice a partir del año 2023, fecha en la que está previsto terminar con las obras. Todas las normas que regirán el sistema tendrán que estar listas a partir del año 2023, que es donde finalizan las actuales concesiones y fundamentalmente quién será el administrador del sistema, el ordenador, quien solucione las controversias, entre otros temas. En el año 1936 transportábamos 40 millones de toneladas, en el año 2015 transportaron 18 millones, menos de la mitad. El desafío es llegar al año 2031 transportando 100 millones de toneladas, basándonos aún en un diagrama pensado a fines del siglo XIX. En grandes términos y dado el estado de la infraestructura, el esquema básico que tenemos es el que hay que refuncionalizar con obras que vayan dotando de otras capacidades, pero fundamentalmente obras que hacen más a la circunvalación, a evitar ciudades, alguna vinculación entre un corredor y otro, lo que hablábamos, esto de facilitar que vengan los productos, las importaciones ferroviarias mediante la transformación de trocha del ferrocarril mesopotámico. Digamos, hay acciones que modifican el esquema que tenemos, pero en grandes rasgos y en una primera etapa la red actual sigue vigente porque seguimos manteniendo un país que es exportador de commodities, ¿sí? Entonces, en definitiva, las cargas van hacia los puertos. Originalmente hubo dos puntos principales, que son Rosario y Buenos Aires, y también tenemos Bahía Blanca. Esos son los tres polos de atracción de cargas, ¿no? Más allá de los puertos de Zárate y demás que están dentro de estos corredores. Para articular el tren con otros medios, además de la infraestructura y el equipamiento, se suma la formación de la gente capacitada para conducirlo, que resulta central por la especificidad del tema. En lo que sería el nivel más elevado, de mirar al sistema de transporte en su conjunto y pensar en políticas, ahí hay poco. ¿Y por qué? Yo creo que esa es una debilidad que tiene el sector transporte, que cada uno de los modos de transporte es tan específico que los recursos humanos se orientan mucho a conocer en pleno detalle un pedacito. Entonces sí hay expertos en ferrocarril muy buenos, los hay en transporte carretero, en aéreo, en marítimo o en componentes de estos, pero que mire un poco el conjunto hay poco.
Nosotros hemos empezado hace unos años con una especialización en política y planificación del transporte, y ahora, bueno, desde hace unos meses ya nos han autorizado a ofrecerla como maestría, subiendo un poco más el nivel. Y bueno, tampoco hace falta muchísima gente, pero es un área en la que estamos un poco débiles. Si yo lo comparo con otros países de América Latina, en planificación del transporte y políticas en general, nos hemos quedado. No digo compararme con Europa ni América del Norte, sino comparando, no sé, con Brasil o con Chile o con México. Me parece que ahí hemos perdido mucho el tiempo. Específicamente con nuestros trenes, la base de infraestructura está, y no deja de sorprender el reconocimiento que Lemos hace al hombre ferroviario. Con muchos de los ferroviarios más viejos, yo la verdad es que les agradezco, porque ellos han sido guardianes de que el sistema no colapsara y que hoy no, digamos, por lo menos hoy estamos construyendo sobre una base que existe gracias a que hubo ferroviarios que lo defendieron. Y no hay nada más lindo en mi trabajo que devolverle el sentido y el orgullo a esa gente para que le devuelvan el tren de cargas a nuestro país. Y créeme que es algo que lo vemos a diario, que me entusiasma muchísimo, porque es una fuente de inspiración enorme ver tanta gente que quiere trabajar, quiere devolverle el tren a este país. Y lo ves en la pasión que ponen, el compromiso, los ojos. Es muy lindo. El factor humano es determinante para construir y reconstruir aquello mismo que destruimos. Es una lección que vendría bien que recordemos, así podríamos comenzar a pensar que un sistema ferroviario pujante es una herencia que dejamos a aquellos que estén por venir. Los modos de transporte están pensados en función de la carga y las distancias. Esa simple ecuación señala cómo los modos más apropiados para los commodities, sean cereales, maderas, minerales, la vía fluvial, el tren y por último el camión. Algunas veces hay dificultades con el ferrocarril, hemos conocido de casos en los cuales los camioneros o algunas agrupaciones de camioneros le impiden a los acopios o se oponen a que los acopios usen demasiado el ferrocarril y no le den trabajo a sus equipos. En nuestra consideración, el transporte terrestre es un transporte que debe ser complementario, el del camión y el del ferrocarril. La Argentina es tan grande y tan rica que permitiría tranquilamente incrementar fuertemente los volúmenes de transporte ferroviario y también los volúmenes de transporte camionero. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si hoy tenemos que hay una gran cantidad de hectáreas que son aptas para sembrar con la actual tecnología disponible, por ejemplo con maíz o con soja, o con sorgo quiero decir, que genera mucho más volumen que la soja, tendríamos mucho más volúmenes para transportar y seríamos mucho más ecológicos, pues hay lugares en los cuales no se puede hacer, lo correcto no es hacer soja sobre soja, sino hacer una adecuada rotación de la tierra. El beneficio ambiental está fuera de toda discusión, pero aquí vale reclamar que se respete la aplicación nacional de la Ley de Bosques, que en algunas provincias es vulnerada. En lo que hace al abrir nuevos espacios de cultivo vale el ejemplo que Luis Ubizarreta de Axoja recuerda sobre el impacto que tuvo la hidrovía Paraguay-Paraná en los fletes de la soja en Paraguay. El modelo que yo te mandé, el gráfico, que lo podés sacar de esa presentación, es lo que pasó en Paraguay. En Paraguay, justamente, al principio Paraguay salía todo de camión hacia Brasil,
con costos altos. Y cuando Paraguay empezó a mirar a la hidrovía, casualmente por una situación de cierre de un puerto en Brasil, en donde se la complicaron, cuando empezaron a cargar por la hidrovía, rápidamente el flujo por la hidrovía creció exponencialmente a lo que es hoy, que más del 90% de la carga sale por el río, pero además la competencia que generaron justamente las líneas de barcazas hizo que el costo logístico se cayó velozmente, y en ese gráfico que lo podés mostrar vas a encontrar cómo creció la producción, es decir, la respuesta del productor fue inmediata. Paraguay multiplicó, si no me equivoco, por 9 el volumen de sus exportaciones en una ventana de 20 años, de la mano de que justamente la hidrovía pasó de ser 0 a ser casi el 100% del flujo de transporte. Y ese abaratamiento de los costos logísticos, bueno, significó el crecimiento de toda la producción paraguaya, que bueno, hoy vas a las zonas productoras de Paraguay y la verdad es que ves un cambio respecto a hace 10 años increíble. Bueno, con todo lo que genera esta cadena de agroindustria, ¿no? Algunas veces el progreso, que es en definitiva crecimiento, traerá algún trastorno, pero las sociedades maduras aceptan pagar ese precio en aras de beneficios de largo plazo. El plan de inversiones que llevó adelante el gobierno y que está en plan de ejecución, y algunas nuevas inversiones que va a tener que hacer, inclusive no descarto, o más que no descartar, diría que estoy seguro de que va a haber también aportes privados, están dirigidos a mejorar fuertemente la infraestructura y el acceso en algunos puertos. El caso más típico y emblemático es el caso de Timbúes. En Timbúes, que está radicado sobre el río Paraná, al norte de Puerto San Martín, es un lugar que no tiene precedentes en Argentina, por cuanto las empresas que se han radicado allí han instalado industrias muy grandes y puertos muy grandes para producir aceite y pele de soja. Y eso requiere una logística que está llamada a llenarse vía del río Paraná, a través de barcazas, vía camionera y vía ferroviaria. En Timbúes se da la particularidad de que no hay ingreso del ferrocarril. Consecuentemente, entre las empresas que están allí radicadas, van a tener que hacer algún esfuerzo seguramente, y lo están haciendo, como para poder ayudar al Estado en que se pueda construir allí un desvío ferroviario para el ferrocarril Belgrano, y oportunamente será también para Trocha Ancha. Aquí es donde comienza una necesaria sintonía entre gobiernos, empresas y comunidades. Si nuestra identidad como país tiene el marcado sesgo de exportador de commodities, es lógico que se apuntale para ser lo más eficiente posible en ese aspecto. Argentina tiene una matriz de transporte totalmente distorsionada. El 95% de las cargas se mueven por camión, menos del 4% por ferrocarril y un 0,5% por modo fluvio-marítimo. Con lo cual, cuando vos tenés distancias de más de 500 kilómetros, por una cuestión de costos, por una cuestión de medio ambiente, tanto el ferrocarril como el transporte fluvio-marítimo tiene que crecer de una manera sustancial. Los puertos o el diseño ferroviario viene desde el principio del siglo XX, donde los trenes llegaban a los centros de las ciudades. Acá descargaban en Rosario, muy cerca del Monumento a la Bandera, en la estación Rosario Central, y los puertos se han adecuado, se han alejado de las ciudades, y hoy el ingreso de los trenes complica también a los ejidos urbanos. Entonces nosotros en la Secretaría de Transporte hemos elaborado una serie de proyectos que lo hemos acompañado y presentado en la DIF, en la Administración de Inmuebles Ferroviarios, con el doble objeto de mejorar la circulación, mejorar la operatividad de los trenes, pero al mismo tiempo descomprimir el paso de los trenes de cargas por los ejidos urbanos que generan tanta congestión.
Todo esto excede largamente la iniciativa privada, pero no alcanza solo la mirada del Estado, donde una evolución demográfica es movida por factores que han sido en nuestro país carentes de toda planificación. La evolución de los sistemas de transporte recién se inicia en el país y se pone a prueba sobre la mesa cuánta capacidad hay para gerenciar los cambios necesarios. Estamos yendo a formaciones de más de 90 vagones, con lo cual en un paso a nivel puede estar cerrado durante 5, 6, 7 minutos. Y hoy tenemos, pensando en la reconversión de Belgrano Cargas, por ejemplo en la ciudad de Santa Fe, hoy el Belgrano Cargas atraviesa 50 pasos a nivel. Si vos pensás que van a pasar entre 8 y 9 trenes por día cargados, más los 8 o 9 vacíos, imagínate el impacto que eso genera, no solamente a la ciudad, sino también a las formaciones ferroviarias que tienen que circular a una velocidad menor para evitar cualquier tipo de impacto. Con lo cual, uno de los proyectos que nosotros presentamos y que ya fue aceptado por la DIF es armar una circunvalación, lo que se llama Circunvalar Santa Fe, que va a permitir evitar esos 50 pasos a nivel, con lo cual se ve beneficiada toda la población y al mismo tiempo se ve beneficiado el ferrocarril, que puede circular de una manera más óptima. Y ha encontrado también una demanda de caminos y de accesos importantísima. Eso es un desafío, que si uno lo ve como un problema, o si uno ve ese desafío desde el punto de vista problemático, y no es menor, pero desde el punto de vista de la importancia que tiene superarlo, vale la pena para que se haga un esfuerzo de varios sectores, algunos nacionales, otros provinciales y municipales desde el punto de vista público, y también desde el punto de vista privado, que son las empresas que están radicadas allí. El desafío lleva a dialogar con toda una dirigencia que debe demostrar su capacidad para construir y aportar en el armado de consensos superadores. En esa zona santafesina se han presentado varios proyectos. Los que involucran a la trocha angosta han sido aprobados sin inconvenientes y 5 puertos se verán ampliamente beneficiados. Con la trocha ancha el tema es más complejo. También está en proyecto poder llevar a Timbúes la trocha ancha. Y hay así donde tenemos diferentes criterios, tanto con el ferrocarril como con las comunas que arman su desarrollo urbanístico y que entienden que algunas de las propuestas que se le elevamos nosotros no son todo lo ventajoso que ellos entienden para la municipalidad. Por lo tanto, hoy la DIF contrató una consultora para estudiar 3 posibles accesos o más de la trocha ancha a Timbúes y poder determinar entre todos cuáles son los aspectos técnicos de cada una de las propuestas. Lo estamos llevando primero a un plano técnico para después discutirlo en los políticos, pero el ferrocarril tiene algunas cuestiones muy importantes, infraestructuras como pendientes, como curva, que no son sencillas de resolver. Generalmente lo disruptivo que puede resultar el ferrocarril y las molestias que puede provocar el ferrocarril son vistos solamente como la parte molesta y no la parte positiva, porque el ferrocarril es un servicio silencioso y que se presta con grandes volúmenes y que entonces tiene grandes beneficios económicos que muchas veces no son apreciados a simple vista. Algunas veces hay dificultades con el ferrocarril, hemos conocido de casos en los cuales los camioneros o algunas agrupaciones de camioneros le impiden a los acopios o se oponen a que los acopios usen demasiado el ferrocarril y no le den trabajo a sus equipos. En nuestra consideración, el transporte terrestre es un transporte que debe ser complementario, el del camión y del ferrocarril. La Argentina es tan grande y tan rica que permitiría tranquilamente incrementar fuertemente los volúmenes de transporte ferroviario y también los volúmenes de transporte camionero.
De la torpe parálisis que nuestro ferrocarril tuvo en la década de los 90, en un error que como sociedad no estuvimos a la altura para medir sus consecuencias, de allí deben surgir muchas experiencias. Hubo empresas que tomaron las concesiones cuando pocos se animaban a invertir un peso. Y hoy, en otra etapa de nuestro país, damos con el Open Access un nuevo paso hacia la apertura. Los que estuvieron hasta ahora con los ferrocarriles hicieron un buen trabajo, hicieron el trabajo que ellos contrataron, recibieron cuando licitaron la concesión. O sea, nosotros no criticamos esto, nosotros miramos hacia adelante con el objetivo de decir, bueno, ¿cómo solucionamos el tema de los productores alegados y cuánto va a llegar a ser la producción habilitándoles un transporte más barato? Me parece muy atinado que el gobierno nacional haya visto realmente, como lo estamos viendo desde la Bolsa de Comercio de Rosario, al tema que de alguna manera nos preocupaba porque no había igualdad de condiciones, pero hoy estamos bien, creo que hay una transición que va a ser seguramente ordenada, tranquila y con grandes posibilidades para todos, y me parece que eso es lo que debe prever y a futuro tenemos que hacer apuesta que sí sea. Realmente este es un sistema que puede contribuir en serio al desarrollo de la Argentina, hay que pensarlo bien, hay que ser racional. También en el ferrocarril hay unas cargas emocionales enormes, tal vez como en pocos temas de la vida de la sociedad. Tiene una gran ventaja el ferrocarril, que la opinión pública es muy favorable a su desarrollo, o sea, apunta, ¿no? A veces eso no se refleja en hechos cotidianos y los municipios invaden y no le respetan nada al ferrocarril y después todos quieren que el ferrocarril ande y no lo respetan. Pero bueno, eso se puede corregir y esperemos que en los próximos años podamos tener una buena política al respecto. Tener la política es saber qué es lo que uno quiere, a dónde va, los lineamientos, la hoja de ruta, bueno, y ejecutarla. Fácil no es, no digo que soplaría esa botella, pero si uno no sabe a dónde quiere ir, realmente ahí sí que no tiene destino. El ferrocarril volverá a recorrer el espacio del país brindando el servicio de llevar de manera eficiente nuestras producciones. Pero no es mágico, debe articularse con el camión, con el bitren, con nuestras hidrovías. Debe empujar a las industrias auxiliares, debe despertar la imaginación de las personas y empujarlas a la acción. Debe batir el mito de que somos los mejores del mundo en ninguna cosa y acicatear el esfuerzo para que algún día podamos estar entre los mejores. Tiene un camino largo por delante el ferrocarril.